Conversación que vamos a compartir en los próximos minutos y para mí además es un placer hacerlo y debo reconocer que tenía especial ganas de saludar a mi interlocutor de este miércoles, que es Santiago Pérez. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Candidato al Ayuntamiento de La Laguna por socialistas por Tenerife y Nueva Canarias, también candidato al Parlamento de Canarias, eso sí, con la condición de independiente. Un hombre ya con una trayectoria política, yo se lo recordaba el otro día fuera de antena, al que yo recuerdo que además fue profesor mío de Derecho Político en la Facultad de Derecho, en fin, un hombre al que todos conocemos bien de mucho tiempo de La Laguna, y que una vez más Santiago pues está ahí en unas elecciones dando el asalto al Ayuntamiento de La Laguna, fundamentalmente, ¿no? Sí, efectivamente, es absolutamente prioritario para mí la propuesta y el compromiso con La Laguna que renuevo en este proceso electoral. ¿Por dónde va ese camino de la ilusión? ¿Qué te mueve una vez más a presentarte al Ayuntamiento de La Laguna, Santiago? Bueno, yo creo que fundamentalmente es renovar un compromiso que ha caracterizado mi trayectoria no solo política, sino vital con La Laguna. Y este compromiso lo renuevo después de una legislatura en la que he sido concejal del Ayuntamiento que en lo fundamental se ha perdido. Y se ha perdido no solo como consecuencia de la crisis. Una de las tareas fundamentales que esta legislatura tenía sobre la mesa era la elaboración de un plan general de ordenación del municipio de La Laguna. Es una de las principales herramientas de gobierno con que cuenta un ayuntamiento. El plan está embarrancado, y está embarrancado porque al margen de la gran propaganda oficial que presidió los primeros compases de la tramitación de este plan general de ordenación, la verdad es que el plan que aprobaron inicialmente en el ayuntamiento la mayoría de Coalición Canaria, Partido Socialista, sí, iba a ser un plan devastador para el suelo agrícola de La Laguna. Las mediciones más fiables pusieron de manifiesto que se iban a destruir 6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola, que no solo es el mejor del municipio, sino que está catalogado como de entre los mejores suelos agrícolas de Canarias. No tendría mucho sentido si tenemos en cuenta que La Laguna es el granero de Tenerife en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. Es probablemente el municipio agrícola más importante del archipiélago. Pero esto, que costó mucho descubrirlo, al final fue aclarado por un informe del Servicio de Planeamiento y Planificación del propio ayuntamiento, que decía que si las previsiones de suelo urbanizable, es decir, el suelo agrícola que se iba a convertir en suelo urbanizable, que contenía este plan general de ordenación, se hubieran ejecutado, La Laguna pasaría de tener una población de 150.000 habitantes aproximadamente, como tiene ahora, a una de 338.000 habitantes. No son datos de Santiago Pérez, son datos del informe oficial del Servicio de Planeamiento y Planificación del propio ayuntamiento. En este terreno La Laguna se ha perdido, el plan yo creo que afortunadamente quedó bloqueado como fruto de una resistencia ciudadana protagonizada por unas plataformas que se crearon completamente autónomas en defensa del suelo agrícola, de la identidad de La Laguna, en definitiva del futuro del municipio, y yo me enorgullezco que los principales portavoces de esas plataformas que han intervenido durante toda la legislatura ante el Pleno de la Corporación figuran en puestos destacados de una candidatura, la que yo lidero, que en mi opinión va a incorporar a la vida municipal importantes nuevas energías ciudadanas. ¿Ustedes qué balance hacen de estos 4 años de gobierno entre el Partido Socialista y Coalición? En lo fundamental, esta legislatura se ha perdido. Acabo de hablar del Plan General de Ordenación, pero además La Laguna está en una situación financiera muy comprometida. Cuando empezó esta legislatura, los datos oficiales indicaban que La Laguna, como ayuntamiento, tenía una deuda de 30 millones de euros, pero entre 2012 y 2013, como consecuencia de un decreto ley que aprobó el Gobierno de España, creando un mecanismo de ágil pago a acreedores, afloraron 70 millones de euros más de deuda que estaba escondida en las gavetas de La Laguna. ¿Y por qué estaba escondida esa deuda? Muchos de cuyos aspectos proceden del año 2003, 2004 hasta 2008, tiempos de bonanza, tiempos en los que gestionaba la Alcaldía de La Laguna Anoramas, porque o se dedicó el dinero que había que utilizar para pagar servicios esenciales, como por ejemplo el de recogida de la basura, a otras finalidades, a lo mejor más vistosas electoralmente, o se contrataron servicios sin dotación presupuestaria, lo cual jurídicamente, como sabes, es nulo de pleno derecho y por eso no se podían pagar, o bien se contrataron servicios, suministros, obras sin seguir el procedimiento legalmente establecido que permite a todas las empresas que quieran libremente ofertar, participar, hacerlo, lo cual jurídicamente también implica una nulidad de pleno derecho.
Por lo tanto, esa deuda no la podía pagar el ayuntamiento y aprovechó la oportunidad que abrió el Gobierno de España para aflorar toda esa deuda, 70 millones de euros, pero a cambio, nada es ingenuo, el Ministerio de Hacienda intervino al Ayuntamiento de La Laguna, de forma que hasta el año 2022 La Laguna está sometida a un plan de ajuste para devolver el monto importantísimo de deuda que afloró de repente. Y los laguneros nos vemos en una situación paradójica, que es que terminamos tiempo de bonanza con deuda escondida, pero con una deuda importante que tenemos que pagar en tiempo de crisis. Es lo contrario a una regla de buena administración. Y este es uno de los aspectos esenciales de mi compromiso. Creo que en La Laguna hace falta adoptar una serie de medidas. No estoy hablando de crear comisiones, no. Tomar una serie de medidas que las detallo en mi programa electoral para garantizar una buena administración del dinero de los contribuyentes. En La Laguna, según los informes oficiales del Gobierno de Canarias, se exige a los ciudadanos, por el ayuntamiento, se impone a los ciudadanos una presión fiscal muy por encima de la media de los municipios canarios. De tal manera que si en la media de los municipios canarios los vecinos pagan a sus ayuntamientos 80 euros año, hagamos un ejemplo, en La Laguna 100. En números reales, 500... Este discurso, si me permite, me suena. Quiere decir, veo entre las fuerzas que están en la oposición en La Laguna, veo dos aspectos comunes, ¿no? Todas coinciden en que 25 años de gobierno de coalición canaria es mucho y que hace falta aires nuevos. Sí. Y todas coinciden en que hay que bajar los impuestos, en que la fiscalidad es muy alta, en que se puede gestionar mejor y bajar los impuestos en La Laguna. ¿Eso es real? Quiere decir, o sea, es real. va más allá del postureo que dicen los jóvenes es real, ahora, ¿no? Pero resulta que quien único, a pesar incluso de haber ganado las elecciones, no ha tenido oportunidad de hacerlo, de las fuerzas políticas que están en La Laguna, soy yo. Porque el Partido Popular es corresponsable, porque ha formado parte de los gobiernos municipales de La Laguna varias legislaturas. Y en esta legislatura también el Partido Socialista. Fíjense que yo no hablo así, digamos, frívolamente de bajar los impuestos. Digo que un objetivo debe ser situar la presión fiscal en La Laguna como en la media de los municipios canarios. Pero digo algo más. Digo que la inversión en La Laguna está por debajo de la mitad de la media de los municipios canarios. Quiere decir que si los municipios canarios dedican 100 euros como promedio a invertir en sus presupuestos, La Laguna 50. Esto es una prueba del 9 de la mala administración en La Laguna. Un ayuntamiento además que en esta legislatura se ha gastado cada año más de 1 millón de euros cada año en publicidad y propaganda. Voy a poner un dato comparativo. Entiendo. Sí, institucional, en definitiva, propaganda de los que gobiernan para difundir una crónica rosa e impedir que la gente de La Laguna conozca la situación real del ayuntamiento, la que va a condicionar la actividad del ayuntamiento hasta el año 2022. Pongo un ejemplo, más de 1 millón largo. A 31 de diciembre del año pasado se habían autorizado 1.319.000 euros en publicidad y propaganda. ¿Sabe cuánto había, por ejemplo, subvencionado La Laguna a una entidad como Cáritas durante todo el año pasado? 28.000 euros. ¿Sabe cuánto al comedor social interparroquial? No llega a 10.000 euros en todo el año. ¿Y tiene datos comparativos de lo que se gastan, por ejemplo, los municipios similarmente poblacionales en publicidad institucional? Bueno, se gasta le puedo decir, estos datos son bastante bien guardados. Yo conozco los de La Laguna porque cada año me estudio la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre, que por cierto no tiene nada que ver con el presupuesto que aprueba solemnemente el Pleno de La Laguna en representación de los ciudadanos. Pero le puedo dar un dato. Leí en la prensa hace poco que el Grupo Socialista del Cabildo Insular de Gran Canaria, que es una corporación que representa casi 1 millón de habitantes, ponía el grito en el cielo porque se gastaban 800.000 euros en publicidad y propaganda. La Laguna, ayuntamiento que representa 150.000 ciudadanos, más de 1 millón largo de euros en publicidad y propaganda cada año. Y le digo algo. Pues eso sí que es un dato que me va a poner solamente la atención. Pues por eso me sorprendía a mí que el Grupo Socialista pusiera el grito en el cielo con razón en el Cabildo Insular de Gran Canaria y sea partícipe de esta situación en el Ayuntamiento de La Laguna. Le digo una cosa, en La Laguna, por ejemplo, el presupuesto está en el entorno también de 150 millones de euros. La Laguna gasta en una magnífica plantilla de funcionarios y de personal 41 millones de euros, pero además se gastan sueldos políticos 3 millones de euros al año. ¿Eso ustedes lo reducirían? Completamente. Yo creo que un presupuesto de 150 millones de euros, con la plantilla que La Laguna paga de funcionarios y empleados públicos cualificados, se puede gestionar con la tercera parte de ese dinero. Y no estoy hablando de boquilla. Yo fui vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, institución que tiene un presupuesto muy superior al de La Laguna, al de Santa Cruz, en fin, y a los dos juntos. Y esa corporación se gobernaba por 6 consejeros en dedicación exclusiva, porque el número de consejeros o de concejales que forman la mayoría de gobierno no tiene que coincidir
con el número de consejeros o de concejales que están en dedicación exclusiva. ¿Sobran concejales en el ayuntamiento? Hay 17 concejales en el gobierno municipal en dedicación exclusiva y además hay un número de asesores difícilmente determinable, pero que en todo caso está por encima de los 27. Asesores, en muchos de los casos, yo pienso asesores de qué o en qué. Creo que la próxima legislatura se impone un gran esfuerzo con medidas concretas, por ejemplo, una de las que están en mi programa, sí. Aprobar de inmediato un plan estratégico de subvenciones. Esto es una imposición legal de la ley estatal, Ley General de Subvenciones, que el Ayuntamiento de Laguna no ha cumplido. El plan estratégico... ¿Qué contenido tendría ese plan estratégico? Fijar los objetivos de política municipal a conseguir mediante la subvención. Segundo, mecanismos de control de cómo se van consiguiendo esos objetivos. Y sobre todo, tercero, establecer un procedimiento para que la adjudicación de subvenciones se haga sobre los principios de objetividad e imparcialidad, para evitar que el gobernante de turno distribuya las subvenciones a capricho, que es exactamente lo que se viene haciendo en muchos casos en el Ayuntamiento de Laguna, y por eso no han aprobado la estrategia de subvenciones, insisto, que no es una propuesta política de Santiago Pérez, es una obligación legal que la Laguna no ha cumplido, y eso que presumen de transparencia porque no les ha convenido cumplir con ello. Este plan de subvenciones está contenido en una lista de compromisos que tengo delante para un buen gobierno, que bueno, pues a la que se compromete obviamente Santiago Pérez, y el punto número 1 es dedicar cada euro disponible a declarar la guerra sin cuartel al hambre y a la pobreza de la Laguna. Sí, porque me parece completamente inmoral que en tiempos de crisis la Laguna esté derrochando dinero. Acabo de poner 2 ejemplos, pero no solo ese. Por ejemplo, en fiestas. En este programa digo, hay que meter en vereda el gasto en fiestas. Las fiestas de la Laguna, muchas de las cuales son muy importantes, son de ámbito, digamos, insular. Esto no es muy popular decirlo. Sí, pero mi compromiso, yo no tengo especial interés en decir lo que la gente quiere oír. Tengo el deber de decir lo que conviene a la Laguna para garantizar una buena administración del dinero de los contribuyentes. Y digo, en la Laguna se está produciendo un derroche de dinero público que siempre es inaceptable, pero mucho más en tiempos de crisis. Mi objetivo fundamental, dedicar cada euro disponible a 2 finalidades. Primera, una lucha sin cuartel contra la pobreza, contra el hambre. Sí. En La Laguna, como en otros muchos municipios, hay hambre y pobreza. Y los habitantes del municipio, los laguneros, nos sentiremos orgullosos de serlo cuando en nuestro municipio no haya nadie desamparado, nadie a su suerte abandonado, cuando existe disponibilidad para atenderle. Y segundo, activar la inversión como arma contra la crisis. Lo dije antes, La Laguna está en la mitad de inversión que la media de los municipios canarios. Pero la inversión de La Laguna no hay que hacerla asignando las obras a las empresas amigas, sino respetando escrupulosamente los procedimientos de contratación pública, que son los que garantizan que cualquier empresario que tenga una oferta buena que hacer, esté en condiciones de hacerla, sepa que el juego es limpio y por lo tanto le permita al ayuntamiento seleccionar la mejor oferta. Tengo varias preguntas que me entran por aquí en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Estamos en directo con Santiago Pérez, candidato al Ayuntamiento de La Laguna, el Parlamento de Canarias por Socialistas por Tenerife y por Nueva Canarias, aunque con carácter independiente. Dice, buenos días, este señor va a controlar la malísima gestión de Urbaser, que por ejemplo en la zona de Guajara el inspector dice que los vecinos somos unos guarros y por eso llevan más de un mes que no limpian. Pregunto. Vamos a ver, lo comenté antes. ¿Qué pasa con Urbaser? Urbaser es una empresa clave en la gestión de los residuos, en la gestión de las basuras en el municipio de La Laguna, no solo recogida de basura domiciliaria, limpieza de calles, etc. Resulta que Urbaser vio cómo no se cumplía la obligación del ayuntamiento de actualizar su contrato desde 2003 a 2008. De tal manera que a 2008 formalmente, oficialmente, se le debían a Urbaser 15 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues que una empresa que gestiona un servicio público, en mi opinión, no entiendo cómo no lo reclamó, no reclamó esa actualización del contrato, estamos hablando de muchos millones de euros, probablemente durante mucho tiempo estuvo haciendo lo que tenía que hacer con menos dinero del que había pactado con el ayuntamiento. Y le digo una cosa, en esta vida no se pueden vender euros a 80 céntimos. Probablemente el deterioro que pueda experimentar este servicio esencial en el Ayuntamiento de La Laguna con el paso del tiempo es debido a unas relaciones poco transparentes entre el gobierno municipal y Urbaser. La primera obligación del ayuntamiento era cumplir lo pactado, actualizar el contrato cuando toca, para así poder exigir a Urbaser el cumplimiento del servicio en calidad. Te robo, Santiago, síntesis de la respuesta, porque hay varias preguntas y no me gustaría dejarlas fuera y nos queda poquito tiempo. Me pregunta otro oyente por aquí, ¿qué va a hacer para ayudar al pequeño comercio de La Laguna? ¿Qué medidas hay? Pues la primera, gestionar bien la hacienda municipal. Activar la inversión en el ayuntamiento, que insisto, en La Laguna está por debajo de la mitad de la media de los municipios canarios, pero sobre todo garantizar que
toda la política de contratación del ayuntamiento se lleve a cabo respetando los principios legales de objetividad, libre concurrencia, imparcialidad. Porque yo le puedo hablar y poner sobre la mesa decenas de miles de euros que el Ayuntamiento de La Laguna adjudica a dedo a empresas siempre las mismas, podría dar los nombres en este momento. Pero eso está dentro de la legalidad, que se adjudique a dedo. No, es ilegal. Por eso el Ayuntamiento va acumulando deudas en las gavetas y afloran cuando uno menos lo espera. Porque todo el procedimiento de contratación, todos los acuerdos de contenido económico necesitan el informe de legalidad que emite la Intervención General del Ayuntamiento. Uno de mis compromisos es que no tomaré ningún acuerdo de contratación, ningún acuerdo que suponga para el Ayuntamiento el nacimiento de obligaciones económicas sin respetar el contenido de los informes de intervención. Lo mejor que puede hacer un ayuntamiento para el pequeño y mediano comercio es administrar bien el dinero público, contratar con objetividad y además apoyar de la misma forma al pequeño comercio y a las pequeñas y medianas empresas en todas las zonas del municipio. A mí, por ejemplo, se me quejan muchos empresarios muy radicados en La Laguna, en la zona Avenida La Trinidad, el Cuadrilátero, etcétera. Las cuatro calles del Taco, ¿no? No. Avenida La Trinidad, Cuadrilátero, empresarios que no son empresarios de paso, como algunos que se aprovecharon de esa zona en el momento estelar y luego se marcharon. No, los que han estado ahí han hecho su inversión allí. Toda la vida. Bien, ellos dicen, el Ayuntamiento de La Laguna gasta un montón de dinero en mantener, a veces hasta artificialmente activo, el conjunto histórico. ¿Hay que mantener activo el conjunto histórico? Sí, pero el esfuerzo municipal debe distribuirse equitativamente en todas las zonas del municipio donde hay empresarios que han hecho su inversión, pagan los impuestos y tienen derecho al mismo respaldo, a la misma actividad dinamizadora hasta de inversión municipal, de celebración de eventos, que los de otro lado. Y le digo, diciendo esto a lo mejor estoy tirando tierra contra mi propio tejado, porque yo vivo en el centro histórico de La Laguna y además pertenezco a una familia muy antigua de La Laguna y tengo propiedades en el centro de La Laguna. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es cómo se debe gestionar con seriedad el ayuntamiento. Más preguntas. Dile a don Guillermo, dile a don Santiago que lo llamé por un problema que tuve en el ayuntamiento en febrero de 2002. Bueno, ya ha llovido. Y todavía estoy esperando que me atienda. ¿Cuándo fue? Pues no lo sé. Dice. ¿Pero fecha? Yo le pido respeto. Hombre, no dice sino mentiras, como todo. No me creo nada. Bueno, esta es la opinión de un oyente. Fecha, por favor. Febrero de 2002, dice. Mire, que... le voy a decir algo. He sido concejal 16 años en La Laguna. Nunca he cobrado del ayuntamiento. Incluso en esa legislatura en la que fui el candidato más votado, vivía, como vivo, de mi empleo. Digamos, en la universidad, denuncia, vamos a llamarla así, del lector, que no se identifica, yo sí me identifico aquí, soy Santiago Pérez, además unida a mentiras y unida a todos son iguales, yo la tengo que respetar, pero entenderá que no la comparto. Y una fecha como la de 2002, soy incapaz de verificar si eso fue verdad o no. Hombre, si lo fue, 2002, cualquiera se acuerda. Si lo fue, lo siento, pero en cualquier caso, ni entonces ni ahora, yo estoy dedicado al Ayuntamiento de La Laguna, ejerzo mi función en la oposición, conozco a fondo la situación municipal como demuestro cada vez que intervengo en el Pleno o, por ejemplo, aquí, pero yo vivo de mi empleo en la Universidad de La Laguna. A lo mejor cuando me llamó no estaba en el Ayuntamiento. Estaba dando clase. Hasta normal. También puede ser. Bueno, se me ha ido el tiempo ya. Una última pregunta que no quiero dejar fuera. ¿Apoyaría la celebración de un carnaval en La Laguna que dejaría más de 5 millones de euros? Dice este oyente. No sé si dejaría 5 millones, pero bueno, en cualquier caso podría ser una actividad económica interesante también para La Laguna. Yo viví de niño un carnaval en La Laguna con su propia personalidad que luego fue cayendo en el olvido. Yo estoy dispuesto a apoyar iniciativas como estas, pero estudiándolas cuidadosamente. El dinero público, lo digo, hasta el último euro disponible, hay que dedicarlo a las principales finalidades, que son lucha contra el hambre y la pobreza, dinamización de la inversión municipal como un factor más que contribuye a la lucha contra una crisis económica que está dejando en La Laguna y también todos los municipios canarios unas consecuencias sociales dramáticas. Muy bien. Pues Santiago, se me ha hecho cortísimo, la verdad. Vamos a ver qué dictaminan los ciudadanos el próximo 24 de mayo. La Laguna va a estar la cosa bastante entretenida, vamos a decirlo así, ¿eh? Y a la vista de los... El pastel, a la vista... Yo no sé si Santiago Pérez es de los que se fía de las encuestas que han salido, no se fía, porque de todo hay en la viña del señor, vamos a decirlo así, pero bueno. Si me fiara de todas las encuestas que han salido, tendría que concluir en que soy el candidato preferido por los laguneros, porque eso sí que lo dicen todas las encuestas. Pero el panorama está abierto, los ciudadanos tienen la palabra. Mi encuesta principal son los ataques que dirigen a mi candidatura
las demás candidaturas, sobre todo las que han estado en el poder, porque esa es la mejor señal de que quien único le puede... Del Parlamento casi no hemos hablado, pero hay una encuesta que me hizo mucha gracia, que decía que Nueva Canarias no sacaba ningún parlamentario, que se quedaba en cero, pero después Román Rodríguez era el tercer líder más valorado. Sí. Con lo cual, esa... Es lo mismo que están diciendo algunas encuestas de La Laguna. Dicen que este modesto candidato es el preferido por la mayor parte de los encuestados como alcalde de La Laguna, y luego las encuestas convenientemente maquilladas dicen lo que quieren los que las pagan, que digan: la encuesta es la de los ciudadanos, el panorama está abierto, y para mí la mejor encuesta son los ataques que dedican diariamente a mi candidatura, empezando por la señora Oramas, todos los días. Es la mejor señal de que la candidatura que les puede disputar el éxito electoral a Coalición Canaria, que está a la desesperada, agarrándose el poder en todos lados y diciendo de aquí en adelante. Es decir, es un reconocimiento de un fracaso, una especie de intento de borrón y cuenta nueva. Se están gastando todo el dinero del mundo en propaganda para decir: acabamos de llegar. Pero en La Laguna y en los demás sitios llevan casi 30 años gobernando. Santiago, muchísimas gracias por habernos contado la línea maestra de este programa. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo cordial. Bueno, estoy a las 12 minutos, si no me indica...